cordial saludo para todos ustedes, los queridos televidentes de Eclesia TV, nuevamente aquí al aire para llegar hasta ustedes, hasta sus hogares, con estos programas, esta serie que estamos teniendo a través de nuestro canal y en la cual estamos profundizando, estamos adquiriendo conocimientos, estamos recordando ideas que tienen que ver sobre todo con el tema de la enseñanza social de la Iglesia, o tradicionalmente más conocida como doctrina social de la Iglesia. Es una serie que hemos empezado relativamente hace poco, llevamos 2 programas, este es el tercer programa. Seguramente que en algún momento nos vamos a perder de vista cuántos es que llevamos, así que por hoy por lo menos vamos a hacer un breve recuento y en los siguientes pues trataremos mínimamente de ubicarnos en el inmediatamente anterior. Recuerdo que en los 2 programas anteriores, en el primero pudimos compartir un poquito sobre lo que es la doctrina social de la Iglesia, cómo surge, cómo desde un principio en las comunidades eclesiales hubo práctica social, había una cantidad de acciones que vivían nuestros primeros cristianos con las cuales demostraban compromiso, no indiferencia ante quienes sufrían. El mensaje siempre estuvo acompañado por acciones concretas. También luego en los primeros padres de la Iglesia pues hay una serie de enseñanzas, me acuerdo que hablábamos de San Ambrosio especialmente, pero a lo largo de todos los tiempos han habido padres, han habido doctores, han habido papas, han habido muchos fundadores de comunidades que lo hicieron precisamente pensando en esas realidades sociales a las que no se podía ser indiferente. Y ubicábamos entonces dentro de todas esas enseñanzas y dentro de esas prácticas el momento específico en el cual comienza a estructurarse, ahí sí, un cuerpo doctrinal, un cuerpo en el cual hay un origen que es la primera encíclica social que conocemos, la Rerum Novarum del 1891, y el cómo después, en los años siguientes, los distintos pontífices fueron haciendo memoria de esta primera encíclica y haciendo sus propios aportes. Pero hablábamos pues de cómo se fue estructurando ya un cuerpo doctrinal de enseñanzas, bien orientado, no tanto enseñanzas así un poco aisladas como las que sí se tenían al comienzo. Eso recuerdo así rápidamente sobre el primer programa. Luego el segundo programa pues ya fue un poquito contarles sobre las principales encíclicas sociales que han ido editando los primeros papas o que ha ido editando la Iglesia, pero escritas por los papas después de León XIII. Hablábamos de San Pío X, hablábamos de Benedicto XV, hablábamos de Pío XI, que fue el que ya sí llegó después con una encíclica propiamente social, los anteriores tal vez no tantas. Y entonces en ese segundo programa hicimos un recorrido hasta llegar a las últimas encíclicas del Papa Francisco, sobre la hermandad, sobre el valor de la naturaleza. Y hablábamos de cómo pues todavía en el pontificado de nuestro Papa actual, el Papa León, pues se van dando señales de que va a ser un Papa de mucho compromiso. De hecho, sus primeros viajes, que han sido muy poquitos, lo hizo por tierras africanas, por la tierra del padre fundador de su comunidad, de los agustinos, sabemos que él es agustino, y en países de mucha pobreza, de mucha necesidad. Y obviamente que uno lo va viendo en compromiso con las clases más pobres, más necesitadas, y va comenzando a levantar un poquito la voz también con relación a todo esto que pasa en el ambiente social, en el ambiente político, sobre todo con relación a la guerra que se está viviendo. Y ya para este tercer programa, pues, dado que nos encontramos en el mes de mayo y que el mes de mayo ha iniciado con una fecha muy importante como es la celebración del Día del Trabajo. Todos sabemos que el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo, aun cuando es el día que menos gente trabaja, hay muchas bromas por ahí con ese temita, y que la Iglesia ha entrado a
iluminar este día con la fiesta de San José Obrero. Ya San José tenía su propia fiesta el 19 de marzo, pero dados estos movimientos de trabajadores, esta nueva orientación que fue tomando todo este tema, pues la Iglesia quiso también no ser indiferente a esa realidad, y entonces colocó para el 1 de mayo la celebración de San José Obrero, para ayudar a darle un sentido también espiritual a toda esta otra dinámica de reclamos sociales, de reclamos laborales. Entonces, dado que ese fue el acontecimiento con el que empezamos el mes de mayo, pues se me ocurrió que en este programa reflexionáramos un poquito sobre lo que nos dice la Iglesia precisamente con relación al trabajo, aclarando que va a ser solamente como una pequeña introducción, pues el tema del trabajo y todo lo que generó la revolución industrial en ese siglo XIX, al finales y comienzos del XX, y todo lo que fue generando las relaciones de patrones y obreros, con relación a salarios, con relación a seguridad social, con relación a organizaciones de sindicatos, este tema del trabajo ocupa muchísimo espacio dentro del mensaje social de la Iglesia. Así que en este primer encuentro lo único que vamos a decir es algunas pequeñas líneas. Las tomo de aquí, de este texto. Les había dicho que lo iba a traer en el próximo encuentro. Aquí lo tenemos, el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Logré quien me lo facilitara, pues el mío en alguna de esas oportunidades en que uno quiso ser generoso lo presté y no sé dónde quedó dando vueltas. Ojalá que lo estén utilizando bien. Ya me conseguí hasta que me pueda hacer nuevamente a uno personal. Entonces aquí hay un tema propiamente que se llama el trabajo humano. Con base en él voy a realizar este programa de hoy. Como les decía, un poquito lo que dice este compendio. Comienza con una fundamentación bíblica del trabajo, luego va a hablar un poco sobre lo que dijeron también los primeros padres. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza, pero más adelante en nuevos programas tendremos que retomarlo, porque vendrá todo el tema de la dignidad del trabajo, el salario justo, el salario integral. Hoy en día que se habla tanto de eso, tantos conflictos que se generan cuando vienen los aumentos salariales. Así que será un tema que trabajaremos muy repetidamente, pero en este programa vamos por lo menos a dar alguna pequeña introducción, y obviamente esperando que nos pueda servir para reflexionar un poquito sobre nuestro trabajo si lo tenemos, o sobre la importancia de tratar de obtenerlo y la dignidad de cada trabajo. Bienvenidos entonces a este encuentro. En un minuto estaremos con ustedes para reflexionar sobre el trabajo humano. Continuamos entonces en este encuentro, siempre muy satisfecho de poder llegar allí a donde nos estén sintonizando y poder dejar algún temita de reflexión. Como les decía, vamos a reflexionar hoy sobre el trabajo humano. Y este libro comienza resaltando algunos aspectos bíblicos que vamos a ir leyendo y explicaremos algunos. Primero, aspectos bíblicos. Y dentro de este tema, lo primero es la tarea de cultivar y custodiar la tierra. Tengamos cuidado en no ir a entender de entrada que es que únicamente se considera trabajo la custodia o el cuidado de la tierra. No, es que este es el aspecto bíblico que se resalta en el libro del Génesis, cuando nuestro Señor colocó allá en el jardín del Edén a nuestros primeros padres y les dio el encargo. Más adelante, como les decía, iremos reflexionando sobre todos los demás trabajos. El Antiguo Testamento presenta a Dios como creador omnipotente. Todos sabemos que esos primeros capítulos del Génesis nos hablan de Dios que va creando todo. Y especialmente por allá en el capítulo 2, versículo 22, luego lo vemos también en el libro de Job, lo vemos en el Salmo 104, en el Salmo 147, cómo
el Creador plasma al hombre a su imagen y semejanza y lo invita a trabajar la tierra, en el Génesis 2 del 5 al 6, y a custodiar el jardín del Edén, en donde lo ha puesto. Dios confía a la primera pareja humana la tarea de someter la tierra y de dominar a todo ser viviente. Aclaremos aquí, cuidado con la interpretación que hacemos de la palabra dominar. Casi siempre la cargamos de un contenido negativo porque pensamos que es someter, que es humillar, que es creerse dueño absoluto, que es creer que únicamente quien se cree dueño de eso que domina lo puede manipular, y no es así. El dominio del hombre sobre los demás seres vivos no debe ser despótico o irracional. Al contrario, ese dominio se puede traducir en cultivar y custodiar los bienes creados por Dios. Para eso es puesto el hombre, para cuidar, para custodiar. En el Génesis 2:15 así lo vemos muy claro. Los bienes creados por Dios, bienes que el hombre no ha creado, sino que ha recibido como un don precioso, confiado a su responsabilidad por el Creador. Cultivar la tierra significa no abandonarla a sí misma. Dominarla es tener cuidado de ella, así como un rey sabio cuida de su pueblo y un pastor, lo hablábamos en evangelios que leímos en domingos anteriores, cuida de su grey. Es la primera tarea que Dios le encomienda al ser humano creado. Cuide y cultive la tierra, y le dice: de ella sacarás con el sudor el pan. Y lo que aclarábamos un minuto atrás, recibimos del Señor dones que nosotros no podemos producir. En el designio del Creador, las realidades creadas, buenas en sí mismas, existen en función del hombre. El asombro ante el misterio de la grandeza del hombre hace exclamar al salmista. Vamos a escuchar lo que dice el Salmo número 8, versículo del 5 al 7. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? El hijo de Adán para que de él cuides. Apenas inferior a un Dios le hiciste, coronándole de gloria y de esplendor. Le hiciste Señor de las obras de tus manos. Todo fue puesto por ti bajo sus pies. Uno más de tantos textos bíblicos que nos hablan de la grandeza del ser humano. Grandeza que tiene correlación con la gran responsabilidad que también tenemos. Somos los encargados de custodiar, de cuidar esta obra tan maravillosa que Dios nos ha regalado. El trabajo pertenece a la condición originaria del hombre y precede a su caída. No es por ello ni un castigo ni una maldición. Muchos durante mucho tiempo consideraron el trabajo como una maldición, porque también en el relato del Génesis, después de que el hombre ha desobedecido a Dios y Dios le ha dicho: con sudor te ganarás el pan, muchos creen que entonces el trabajo fue como una maldición de Dios, y nada que ver. Antes, como lo acabamos de ver, ya le había encargado esa responsabilidad: cuidar de la tierra, cuidar del entorno, beneficiarse de ella, saberla dominar. Se convierte, eso sí, en fatiga a causa del pecado de Adán y de Eva, que rompen su relación confiada y armoniosa con Dios. Eso ya aparece en el Génesis, en el capítulo 3, del 6 a 8.
La prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal recuerda al hombre que ha recibido todo como don y que sigue siendo una criatura y no el creador. Como Dios, a pesar de que le entrega todo al hombre para que lo cuide, para que lo cultive, vuelvo y digo, y utiliza la palabra para que lo domine, pero en este sentido, sin embargo, se reserva una partecita para él. Cuando le dice del árbol del medio del jardín, del árbol del bien y del mal no comerás, simplemente le está diciendo, yo sigo siendo el Señor de todo. Hay algún espacio reservado para mí y con él no podrás decidir ni hacer lo que a ti se te antoje. Sin embargo, ya sabemos lo que después ocurrió. El pecado de Adán y Eva fue provocado precisamente por esta tentación, querer ser como dioses. Quisieron tener el dominio absoluto sobre todas las cosas, sin someterse a la voluntad del Creador. Desde entonces el suelo se ha vuelto avaro, ingrato, sordamente hostil. Solo con el sudor de la frente será posible obtener el alimento. Sin embargo, a pesar del pecado de los primeros padres, el designio del Creador, el sentido de sus criaturas y entre estas del hombre, llamado a ser cultivador y custodio de la creación, permanecen inalterables. El trabajo debe ser honrado porque es fuente de riqueza, o al menos de condiciones para una vida decorosa, y en general instrumento eficaz contra la pobreza. Qué mal se nos hace cuando se nos lleva a creer que un trabajo, por el hecho de ser humilde, de ser sencillo, tal vez de no ser muy reconocido socialmente, es indigno, o que las personas que en él trabajan es que son las de menos condición, o que las personas que a él se dedican son las más desgraciadas, y nada más alejado de la realidad. La grandeza de un trabajo, cualquiera que él sea, está en que él nos ayuda a sentirnos dignos, importantes. Con él construimos, cuidamos el mundo, lo hacemos más grato, lo hacemos más acogedor, lo hacemos más vivible. Y si lo hacemos con amor, qué satisfacción que da. Uno se encuentra con personas que viven orgullosas de lo que hacen y trabajan en cosas muy humildes. Uno se encuentra con personas que barren las calles de nuestros pueblos, que trabajan en condición quizá de asalariados, de jornaleros en una finca, y saben labrar la tierra y saben extraer de ella productos. Y son personas totalmente felices, plenas, realizadas. Obviamente que tantas veces esos trabajos son los que menos bien remunerados son, y por ello generan situaciones tantas veces de desigualdad y de pobreza, y eso sí puede llevar a las personas a en algún momento sentir cierta inconformidad y cierto desagrado, no tanto por lo que hacen, sino tal vez por la forma como socialmente son tratados y como económicamente son remunerados. Por eso las políticas laborales deben ser tan revisadas continuamente. Y no se trata solamente de la posibilidad que tiene el gobierno de turno en determinados momentos del año de subir unos salarios, decir que vamos a dar el tanto de aumento para el salario mínimo. Sí, maravilloso. No, se trata de pensar en tantos otros que también trabajan y que ni siquiera el acceso a un mínimo salarial tienen, no, que tienen que salir en el día a día a rebuscar en lo que se llaman los trabajos informales la forma de llevar el pan a casa. El trabajo dignifica, el trabajo ayuda a superar la pobreza,
Vuelvo y aclaro, no siempre en todas las circunstancias, ojalá así fuera. Y así como encuentra uno personas en trabajos muy humildes y muy sencillos, también encontramos otras en trabajos a lo mejor que parecieran generar cierta ambición, cierta envidia, de los cuales no faltan quienes se admiren y digan, quisiéramos estar allí. Y quizás los que están lo realizan con menos amor, con menos gusto, con menos satisfacción. Qué lindo cuando el trabajo le permite a uno sentirse satisfecho, feliz de lo que hace. No se debe ceder de todas maneras a la tentación de idolatrar el trabajo, porque en él no se puede encontrar el sentido último y definitivo de la vida. También esta es una idea muy clara, está aquí en este texto. Tampoco se puede caer en esa tentación de la idolatría del trabajo. ¿A qué nos referimos? A gente que no vive sino para trabajar. Eso también le da a uno, como hay veces, cierta angustia, cierta tristeza. Uno conoce personas y que no lo hacen por mala fe ni por mala voluntad, sino tal vez por la formación que recibieron, por la enseñanza que vieron en la casa, porque así lo aprendieron de los mayores. Hay gente para la cual el centro de su vida es trabajar. Y si no está trabajando, considera que tal vez está perdiendo su tiempo. Y si un día en la semana decide descansar, a veces uno le recomienda eso. Yo lo hago con alguna frecuencia, sobre todo a hermanos del campo y hermanos que trabajan en la construcción, que a veces son tan dedicados, que nunca tienen un periodo de vacaciones digno, que nunca sacan un día. Muchas veces uno aprovecha cuando tiene la oportunidad de acercarse a ellos, cuando le dan cierta confianza para decirles, hombre, date un día de descanso. No penses en que el domingo es el día del Señor solamente porque lo dice la iglesia y para que vengas a la Eucaristía. Obviamente, eso es central y es importante en la vida del cristiano. Pero también es un día para el descanso, para el relajo, para estar con la familia, para compartir con la esposa, para compartir con los hijos, para quizás hacer una salidita a comer un helado, lo que casi nunca hacen nuestros hombres humildes y sencillos. Y con toda seguridad, ese mediodía o ese día completo que se dedican a sí mismo, no les va a hacer falta, con toda seguridad. No tengamos ese temor. Importante el trabajo, fundamental en la vida, ayuda a sentirse digno, a conseguir el sustento, ayuda a superar la pobreza. Pero no hay que caer en la tentación de irlo a idolatrar y convertirlo en el único interés, en lo único que nos mueve, en lo único que nos lleva a estar activos. Digno y lindo trabajar. Pero el trabajo para el hombre, no el hombre para el trabajo, lo dice Jesús en repetidas veces en el Evangelio. El trabajo es esencial, pero es Dios, no el trabajo, la fuente de la vida y el fin último del hombre. El principio fundamental de la sabiduría es el temor del Señor, la exigencia de justicia, que de él deriva, procede a la del beneficio. Mejor es poco con temor de Yahvé que gran tesoro con inquietud, dice el libro de los Proverbios. Más vale poco con justicia que mucha renta sin equidad, dice también los Proverbios. Eso lo encontramos entre el capítulo 15 y capítulo 16. El culmen de la enseñanza bíblica sobre el trabajo es el mandamiento del descanso sabático, lo que veníamos diciendo. No se nos olvide, en el Antiguo Testamento era el sábado, el día en el cual se descansaba, y era un mandato de carácter obligatorio y todavía lo sigue siendo para el pueblo judío. Los que han tenido la oportunidad de ir por allí de paseo, de ir de excursión, saben que los sábados se complica, que los sábados no es fácil encontrar un restaurante donde ir a comer,
un negocio donde ir a comprar algo, a excepción de que sean restaurantes y negocios no atendidos por judíos, porque si lo son, no te van a atender ese día. Pero ese descanso sabático, para nosotros los cristianos, después de la resurrección de Jesús, sabemos que pasó a ser el descanso dominical. Uno todavía recuerda épocas en las que el día domingo no veía a nadie, pero a nadie trabajando. Y sobre todo en los sectores agrícolas, campesinos. Hoy en día el campesino el día domingo es como si fuera uno más. Y qué bueno que fuéramos recuperando, como les decía atrás, no solamente el domingo como día del Señor, día para la Eucaristía, sino también día para el descanso, día para la familia, día para recrearse un poco. Nos hace falta a todos, obviamente, y eso lo reconoce la Iglesia. Hay trabajos, hay actividades que es precisamente el día domingo cuando más tienen que dedicarse a ellas. Por eso no hay falta, no hay pecado en el que se pueda realizar algún trabajo, obviamente. Si a eso nos fuéramos, pues los sacerdotes y los consagrados viviríamos en mucho pecado, porque el día que más trabajamos es el día domingo, porque lo nuestro, mirado objetivamente, también es un trabajo. Hay conductores, hay negocios, hay almacenes, hay tiendas, que es el día domingo cuando más tienen que trabajar, porque atienden, porque transportan, porque acercan a los hermanos campesinos, a las hermanas campesinas. Entonces, no hay que tampoco ir a levantar el dedo condenando al que de pronto está trabajando un día como estos, y sobre todo si lo hace en función de un servicio comunitario. Qué bueno entonces que el poder pensar un poquito en este tema del trabajo nos ayude a meditar cómo lo estamos viviendo, cómo lo estamos enfrentando, cómo lo estamos valorando, que también estamos utilizando el recurso que de él nos llega, el mucho o poco salario que adquirimos y que nos permite vivir de manera digna. Como les dije también al comienzo, este es un tema muy profundo. Mire que apenas alcanzamos a ver las primeras ideas que encontramos en el libro del Génesis. En un próximo programa a lo mejor empezamos con todo lo que significó para Jesús el tema del trabajo. Jesús, hombre del trabajo. Mi Padre trabaja y yo también trabajo, dice en un pasaje del Evangelio. Pero ya toda esta temática y luego lo que dicen los padres de la Iglesia y cómo comienza el recorrido en las encíclicas sociales, la Rerum Novarum, la dignidad del trabajo, el derecho de asociación, o sea, de armar y formar sindicatos, siempre en líneas del bienestar para la empresa y el trabajo, y todo lo que conlleva este tema, lo iremos desarrollando en programas que veremos más adelante. Bueno, muy bien, queridos televidentes de Eclesia TV, vamos llegando al final de este programa, tema muy interesante. Quisiera invitarlos antes de finalizar a que sobre todo hagamos una breve oración al Señor como agradecimiento por el trabajo que tengamos, el que sea. Trabajas en confecciones, agradéceselo a Dios. Trabajas en la agricultura, agradéceselo a Dios. Trabajas en un comercio, agradéceselo a Dios. Trabajas como aseadora o aseador en una casa, en el municipio, en las calles de nuestros pueblos. Trabajas como ama de casa en el hogar, donde más se trabaja y menos remuneración se tiene, agradéceselo a Dios. Trabajas en una oficina, agradéceselo a Dios. Trabajas como profesional, agradéceselo a Dios. Trabajas en algo en lo cual no tuviste necesidad de ninguna preparación porque desafortunadamente no la pudiste adquirir en tu niñez, agradéceselo a Dios. Tienes un trabajo excelentemente remunerado, agradéceselo a Dios. No es tan bien remunerado, agradéceselo a Dios.
Y qué bueno que todos entendiéramos que allí donde estamos, donde el Señor nos puso, realizamos una tarea importante. Con nuestro trabajo ayudamos al desarrollo de la sociedad, crecemos en dignidad, adquirimos lo necesario para vivir dignamente. No maldigas del trabajo. No vayas a tu trabajo maldiciendo. Es preferible salir a trabajar en algo que no te agrada mucho, porque puede que te pase. Ojalá puedas encontrar algo en lo que te sientas bien, que tener que estar saliendo todos los días a buscar el trabajo. Los que lo tienen, agradécelo, que los que no lo tienen, lo desean. Y recuerda, no hay trabajo indigno. Y no te avergüences de decir en qué trabajas, ni tampoco inventes. Te voy a contar una anécdota así sencillita que me pasó en algún lugar donde se utiliza mucho el término ¿usted en qué trabaja? Ah, yo soy administrativo o administrativa. ¿En qué? En una empresa. O sea, administrativo se considera aquel que está en el escritorio, aquel que está de pronto de secretario, de secretaria, aquel que hace a lo mejor un poquito allí de auxiliar del gerente. Y en algún lugar, no diremos dónde, atendiendo algún día a una pareja que iba a contraer matrimonio, cuando le pregunté a la novia, ¿usted en qué trabaja? Me dijo, yo trabajo como administrativa en tal empresa. Y eso le colocamos, porque los que han ido al expediente matrimonial saben que se pregunta en qué trabaja y en qué empresa. Con tan buena suerte que por algún motivo esa semana tuve que pasar por esa empresa, hacer alguna diligencia. Y allí la encontré. Y sí, estaba de administrativa, pero administraba el detergente, la trapera, la escoba. O sea, estaba haciendo limpieza. La saludé, le di un abrazo y le dije, te felicito. De corazón se lo dije. ¿Qué quiero decir con esto? No te avergüences de tu trabajo. El que sea, te dignifica. El que sea. No hay que avergonzarse. Y pasa mucho que cuando uno le pregunta, en este mismo expediente, en una misma diligencia como esas, ¿en qué trabaja? Muchas señoras, sobre todo, muchas chicas dicen, como con cierta vergüenza, como agachando la carita, soy ama de casa. Por favor, siéntase feliz y orgullosa de ser ama de casa, en todo el sentido de la palabra. Está usted realizando uno de los trabajos más dignos, más importantes, de mayor compromiso dentro de la sociedad, dedicada a un esposo, a unos hijos, ayudándolos a crecer, atendiéndolos bien. No con esto estoy diciendo que quienes salen del hogar a otros trabajos no lo hagan bien, pero apunto a que nos tenemos que sentir felices, realizados, contentos con la tarea que realizamos. Entonces, que Dios nos recompense con muchas gracias y bendiciones el corazón y la entrega que le ponemos a cada actividad, y a Él se la agradecemos. Y obviamente, por los que no lo tienen, ojalá pronto lo puedan adquirir. Una de las experiencias y los momentos más tristes y dolorosos para una persona es el momento en que le dicen, se terminó tu contrato, no te lo renovamos, y tal vez en casa, con una esposa y unos hijitos, necesitando de un pedazo de pan. Por eso, por ello rezamos. Los esperamos en el siguiente programa, en el cual veremos también un tema que tiene mucho que ver con estos días que estamos viviendo. Todo sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.